Y para hablar de números ya se encuentra conmigo aquí en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, soy mejor que ayer, Andrés. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de Rusia y las complicaciones que ha tenido en su sistema energético. Así es, además de, hay que decir, las sanciones de Occidente, vienen también estos ataques de Ucrania. Son complicaciones que llegaron luego de fuertes ataques de Kiev a infraestructura clave del sector de hidrocarburos. Hay que decir que los daños fueron tal que Moscú hoy prohibió la exportación de diésel para poder abastecer la demanda interna y además empezará a importar combustible a partir de julio para apaciguar los problemas de suministro de gasolina en algunas regiones del país. Hay algunas entidades que dicen que el 90% de las regiones se han visto afectadas y es una crisis que nació luego de estos ataques de Ucrania con drones a 2 refinerías de petróleo a finales de junio, bajo todo un plan de Kiev de dañar estas instalaciones clave para el sector energético de Rusia, así como sus depósitos de petróleo que a su vez han generado incendios. Estos ataques, en un momento en que la demanda de combustible aumenta durante la temporada de verano, han provocado escasez en muchas regiones y en particular en Crimea, la península antes ucraniana que fue anexionada por Rusia en 2014. En San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, los residentes entrevistados por la agencia AFP dijeron que tenían dificultades para conseguir gasolina, que es justamente las imágenes que vemos en pantalla, mientras el presidente Putin dice que los intentos de Ucrania de dañar su economía no prosperarán. Está absolutamente claro que el enemigo busca dañar la economía, pero sobre todo crear un clima de nerviosismo en la sociedad. Sabemos que esta es una tarea inalcanzable. El sistema energético ruso tiene uno de los mayores márgenes de seguridad del mundo y debemos movilizar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para la producción de productos petrolíferos lo antes posible. Tenemos que hacer todo lo posible para que todo funcione con normalidad aquí. Bien, pero también debemos recordar que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ya había prohibido también la exportación de ciertas categorías de gasolina para motor y combustible de aviación y ahora pues esta prohibición se expande. Pero ahora toda esta crisis de escasez deja un nuevo desafío para la economía rusa que también ha tenido que soportar las duras sanciones de Occidente desde 2022. Moscú intenta que su PIB vuelva a esos niveles del 4,1% anualizado que vemos en pantalla que alcanzó en 2023 y 2024. Pese a la guerra y pues todo esto porque el año pasado también solo obtuvo un avance del 1% en su economía. Justamente Rusia entraría a comprar un petróleo que está más caro por las tensiones del estrecho de Hormuz. En su momento hay que decirlo que es un petróleo que subió a en torno de los $90 por barril, pero ahora pues ha perdido ese nivel, pero con los ataques recientes de Estados Unidos a Irán y la respuesta pues vuelven entonces a tensionarse. A esta hora suben un 0,7%. Juan Pablo, hablamos ahora del Fondo Monetario Internacional, que es un poco más pesimista respecto a cómo le irá a la economía global al cierre de este año. Constantemente hacen previsiones sobre el crecimiento económico del mundo y ahorita las rebajan. El FMI recortó nuevamente su proyección de crecimiento global para este año. El miércoles señaló incertidumbres y riesgos en las perspectivas económicas mientras los combates se reavivan en Medio Oriente. Veámoslo porque con este panorama el FMI espera que el crecimiento económico del mundo se eleve un 3% este año, es decir, una proyección que es una décima por debajo de la previsión que esta misma entidad hizo en abril y es una estimación que también tiene en cuenta los nuevos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán en las últimas horas. Pareciera que fuera una noticia menor, pero una décima menos para la economía global es bastante dinero. Desde el FMI anticiparon un nuevo cese al fuego y dijeron que el sector tecnológico no dejará que la economía tenga un escenario peor. Escuchemos. Nuestras suposiciones son que veremos el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho a partir de julio y luego la normalización a principios de 2027. Así que esta recuperación retrasada tras la guerra y las interrupciones más largas y en consecuencia el aumento de los precios medios de las materias primas es parte de la razón por la que este año tenemos un impacto mayor de la guerra. La perspectiva global, el rendimiento reciente, pero también la perspectiva en sí, está siendo moldeada por 2 fuerzas. La guerra por un lado y el shock de demanda impulsado por la inteligencia artificial, el choque tecnológico por otro.
Juan Pablo, para algunas compañías saber idiomas es muy importante y esto nos muestra el caso de Air Canada. Siempre se ha dicho justamente que los idiomas abren muchas puertas y en el caso de las personas que no lo saben también las pueden cerrar. La compañía nombró hoy al nuevo director ejecutivo que reemplazará a Michael Rousseau, quien fue el anterior CEO que presentó su retirada luego de la controversia por no emitir condolencias del desastre fatal de un aeropuerto en inglés y en francés, como es acostumbrado para muchas figuras importantes del país, que de hecho es bastante habitual que los primeros ministros de este país pues hablen y muestren sus mensajes en los dos idiomas, también lo hacen así en las redes sociales. Será entonces Anko van der Werf, quien actualmente es director ejecutivo de Scandinavian Airlines, quien asumirá el mando a finales de enero de 2027. Según la empresa, este nuevo CEO fue elegido luego de una búsqueda exhaustiva y que para escogerlo consideraron varios criterios de rendimiento, así como la capacidad de comunicarse en francés. La polémica del CEO saliente escaló cuando luego del accidente que terminó en una colisión mortal en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, Michael Rousseau expresó a última hora sus condolencias solo en inglés ese 22 de marzo. Canadá tiene 2 idiomas oficiales, pero además uno de los pilotos fallecidos en el accidente es de Quebec, provincia francófona de Canadá, y pues esto evidentemente complicó mucho más el panorama. Esto dijo el nuevo CEO y por supuesto en francés. Canadá est une société aérienne de premier plan reconnue dans le monde entier. Air Canada es una aerolínea líder reconocida mundialmente. Es una empresa canadiense icónica y una de las mayores oficinas centrales de Montreal. À Montréal. C'est un honneur d'avoir été choisi pour diriger. Es un honor haber sido elegido para liderar esta grandiosa aerolínea, continuar ejecutando su estrategia de crecimiento y prepararse para un futuro aún más prometedor. Encore plus prometteur. Je suis également conscient de l'importance de... También soy consciente de la importancia de servir a los canadienses en ambos idiomas oficiales. Esta es una responsabilidad fundamental para Air Canada y estaré plenamente comprometido con ella en mi función. dans l'exercice de mes fonctions. Bien, como todas las empresas o la mayoría de ellas, muchos de estos movimientos pues los afectan en la bolsa. Es el caso de Air Canada, que hoy cerró con una pérdida del 2% en medio de estos movimientos que suceden en la compañía, aunque evidentemente pues este cambio del CEO será el año próximo, pero pues también afecta a los inversores. Bien, Juan Pablo, y vamos a cerrar con nuestra cifra del día. Y seguimos hablando de Canadá, $9,000 millones que Meta usará para construir un centro de datos en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá, en lo que será una de las mayores inversiones del sector privado en el país. El vicepresidente de Meta para el desarrollo de centros de datos, estamos hablando de Gary DeMaisi, afirmó que la instalación será la primera de la empresa en Canadá y la más grande fuera de Estados Unidos. Se espera que la instalación ocupe unos 269,000 metros cuadrados, evidentemente, y esto pues sigue mostrando cuál es la inversión de estas compañías en el sector de la inteligencia artificial, que en medio de todo también hay algunas preguntas sobre si esto es una burbuja especulativa en la que se invierte y pues en qué momento la IA también dará la respuesta. Bien, Juan Pablo, gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana con más. Aquí estaremos, Andrés. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.